al curso de métodos numéricos para ingeniería de sistemas, ¿cierto? Entonces en ese curso vamos entonces a hacer un abordaje bastante rápido. Bueno, hoy vamos a hacer un abordaje pues como bastante rápido de qué es lo que trata el curso y una serie pues como de ejercicios a manera de introducción simplemente. Aprovechando por ejemplo de que estamos entonces con Claymer, que ya hemos tenido la oportunidad pues, como de trabajar con él, y no necesidad pues como hacer esta presentación, ¿cierto? De quiénes somos, nada por el estilo, sino que como de una pues como al grano, ¿cierto? Listo, entonces en este curso de métodos numéricos básicamente tiene como un propósito general y es un acercamiento a abordar pues como todo lo que son esas temáticas de la matemática y el cálculo que se utiliza entonces para el análisis numérico. Uno de pronto a veces se preguntará y puede surgir la pregunta, bueno, de que por qué después de haber visto matemáticas 1, 2, 3, álgebra lineal, de pronto programación lineal, va entonces uno a trabajar algo que llama métodos numéricos. Lo que pasa es que esa materia como tal hace al estudiante o hace que el estudiante se llene como una serie de herramientas para poder dar soluciones a una serie de problemas que no están de forma tan concretas en las matemáticas. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, aprendimos a trabajar las matemáticas desde la parte analítica y una solución, por ejemplo, muy concreta, muy exacta de las cosas, pero cuando hay un margen de error, puede que de pronto nosotros no la abordemos de la mejor manera, cuando se hace ese margen de error. Lo otro es que hasta el momento, por ejemplo, que hemos trabajado en los cálculos que hemos desarrollado, nos dan entonces una situación, problema, o un ejercicio básicamente pues, que ya está dado, que está preconstruido, ¿cierto? Pero en los métodos numéricos muchas veces muchas veces se les presenta no una situación, no un problema, sino como una situación problema, algo pues, más cotidiano, más de la vida cotidiana, y entonces nos tocaría primero construir un modelo matemático, probar ese modelo y encontrar entonces una solución. Y posiblemente esa solución tenga variantes, o ese modelo matemático tenga variantes y cada una de las variantes sea una solución factible, ¿cierto? Entonces lo ideal es que podamos nosotros encontrar como cuál es la solución más factible allí, encontremos pues como cuál es ese sesgo de error que hay y poderlo entonces como primero identificarlo y como trabajarlo, ¿cierto? Bien, vamos entonces a trabajar básicamente tres unidades. La primera son las soluciones numéricas de ecuaciones no lineales. Esa es otra cuestión. Nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando en matemáticas, en la parte, por ejemplo, trabajamos matemáticas 1, trabajamos ecuaciones de primer grado, de segundo grado, todas ellas son ecuaciones de tipo lineal. Vamos entonces nosotros acá a abordar ecuaciones que son de tipo no lineales. En la segunda unidad vamos a trabajar lo que es la interpolarización. Aquí entonces lo que vamos a hablar es como lo que parejas ordenadas X y Y. Vamos a hablar entonces lo que son los conceptos de polinomios, regresión interpolar. ¿Sí? Y en la tercera unidad vamos entonces a hablar del cálculo infinitesimal y métodos numéricos. Bueno, cuando hablamos del cálculo infinitesimal, entonces como esa continuidad de lo que vimos nosotros en el cálculo integral y el mismo cálculo diferencial. Vamos a trabajar algunas estrategias o técnicas para determinar métodos numéricos a situaciones matemáticas, ¿cierto? Situaciones matemáticas. Bueno, aquí tenemos nosotros que tener en cuenta lo siguiente, y es que vamos a abordar muchos algoritmos matemáticos, ¿sí? Muchos algoritmos matemáticos, entonces es necesario pues, que abordemos un poquito pues, toda esa parte operativa para que entonces nos quede muy claro. O sea, vamos a trabajar con situaciones en las que toca ser un poco riguroso pues, con la matemática, un poco de
de aritmética, básicamente. Por eso entonces hablamos aquí que la materia se llama así, métodos numéricos. El abordaje entonces o la interpretación de esos números es desde la parte pues como aritmética. Bueno, antes de continuar, recordemos entonces como la estrategia pues o la evaluación cómo se hace, ¿cierto? A pesar de que ya tenemos como la experiencia ya con la universidad, es importante que nos quede claro pues como esa información. Recordemos entonces que para la evaluación entonces tenemos comprendido 3 exámenes, 2 que se llaman exámenes parciales y uno que llama examen final. Los parciales cada uno tiene 25% que es como el peso de la nota. El primer parcial, segundo parcial, cada uno tiene un valor de 25%. Se hace un promedio más o menos de la cuarta, quinta semana, o sea, cada 4 o 5 semanas se hace un corte entonces y ahí se hace un examen parcial. El final, pues el nombre lo dice, se hace entonces al final o cierre del semestre, ¿cierto? Y ese tiene entonces un valor del 20%, entonces ahí ya veríamos 70, 25 los dos primeros cada uno, serían 50, el final 20% serían 70, para ser acumulado, y ese 30% faltante es lo que se hace entonces con trabajos. ¿Sí? Eso es de la parte de lo que es el seguimiento. Bien, ese seguimiento entonces es una serie de actividades que vamos a estar desarrollando tanto en las clases, ¿cierto? En los encuentros sincrónicos, para este semestre vamos a estar desarrollando una serie de actividades, como también vamos a desarrollar otra serie de actividades de pronto asincrónicas, o sea, son talleres que les voy a asignar para que se desarrollen entonces allá en otros espacios y los presenten pues en una fecha determinada. Bien, en plataforma, si en plataforma, entonces hay una opción allí que se llama información general, es un foro. Ese foro va a estar abierto durante todo el semestre. Ahí podemos entonces encontrar nosotros información de la materia. Yo les voy a compartir entonces información allí de la materia. Les voy entonces a compartir por ejemplo los links de las grabaciones, link también entonces por ejemplo del encuentro sincrónico, también lo van a encontrar allí como para que de pronto tener varias formas de podernos comunicar. Y si hay alguna duda, alguna pregunta que a ustedes les surja en un momento específico, me pueden contactar entonces por el número de contacto que está ahí en la plataforma, por WhatsApp, el correo electrónico, o ahí en ese también foro de información general ustedes pueden también lanzar sus preguntas. En alguna duda, alguna inquietud, pueden entonces escribir la pregunta por ahí, que yo estoy pendiente entonces y estaremos contestando. Bien, en plataforma se van a ir asignando entonces algunas cosas que llaman talleres y tareas. Ahí hay una diferencia entre ellos y que la vamos entonces como a abordar aquí. Las tareas ustedes van a ser esas guías que yo les voy a estar compartiendo para que ustedes desarrollen, para que ejercitemos, ¿cierto? No todas las guías que se coloquen más en son para entregar, como les dije, la idea es que sí logremos hacer todo lo que más podamos, pero los talleres sí son para entregar y se hacen parte pues como ese proceso de seguimiento. Bueno, vamos entonces ahora sí con la primera, con la prueba pues como inicial para que abordemos pues como el contenido de la materia. Voy a aquí ampliar un poquito la información. Esta prueba inicial básicamente nos va a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado abordando, de lo que vamos a abordar pues como con esa materia, ¿cierto? Entonces tenemos aquí por ejemplo, esa prueba inicial nos dice que tiene 3 puntos. Vamos a tratar pues como de recordar un poquito lo que hemos visto en matemáticas, ¿cierto? Entonces dice, para la función y igual a f de x igual a 4x a la 3 menos 3x a la 2 menos 7x más 5 y a f de menos 3, b f de 5, c f de 4, d f de menos 7. Listo, entonces empecemos pues como a desglosar lo que nos presenta aquí esta prueba inicial. O sea, esta prueba inicial es para que de pronto hagamos un pequeño ejercicio pues de recordar, ¿cierto? Y de desempolvar un poquitico pues como esos conceptos que ya hemos abordado y que tenemos para desarrollar pues como esa actividad.
Entonces, para iniciar, entonces pensemos eso. Y igual a f de x igual a, y entonces un polinomio acá, ¿cierto? Recordemos entonces que las funciones, hablan de una función, que las funciones se pueden expresar como f de x, indicando pues que esa es una función respecto a la variable x, y que x aquí entonces es la variable independiente, ¿cierto? ¿Cómo así la independiente? Aquella variable que asigna valores arbitrarios. ¿Cómo así los arbitrarios? Yo le puedo colocar aquí cualquier valor, ¿cierto? A x le puedo colocar cualquier valor. Por eso aquí nos dicen f de menos 3. Porque nos dicen, ¿esto qué quiere decir aquí? Es que cuando x, estas x que están aquí, vale menos 3, ¿qué resultado va a tener entonces ese polinomio? ¿Cierto? Aquí como tenemos es un polinomio algebraico. ¿Por qué? Tiene una parte entera, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, aquí, ese término tiene una parte entera, que es el 4, una parte literal, que es la x, y su exponente. Obviamente su signo. Ese también, una parte, el signo, una parte real, ¿cierto? El 3, la x, que es la parte literal, y su exponente. Y el signo, pues, que ya es menos 3. Entonces, cuando nosotros reemplazamos ese menos 3, donde están estas x, ya esto pasaría a ser un polinomio algebraico a un polinomio aritmético, ¿cierto? Y cuando se convierte en un polinomio aritmético, entonces nos va a resultar es un valor para f de x o un valor para y. O sea, cuando hablamos de y, es lo mismo que hablar de f de x. Aquí, si expresamos que y es igual a 4x a la 3, indicaría automáticamente que la variable independiente es x y que la variable dependiente es y. Listo. Ahora sí, entonces, ya habiendo hecho como ese pequeño resumencito, vamos entonces a desarrollar pues como el ejercicio, ¿cierto? Yo lo voy a tomar por acá. Me voy a llevar apenas esa partecita, el inciso A, ¿sí? Y vamos entonces a resolver. Tenemos aquí lo siguiente entonces. Recuerden entonces que dice que el polinomio aritmético entonces es algebraico, perdón, y dice que f de menos 3. Entonces, lo que tenemos aquí nosotros es que reemplazar esa menos 3 donde están las x. Entonces, yo voy a colocar aquí entonces que y va a ser igual a 4 cuando x vale menos 3 a la 3 menos 3 por x, pero x vale menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Menos 7 por x, pero x vale menos 3 más 5. A eso es donde yo me refería. Miren, aquí tenemos variable, la variable independiente, ¿cierto? Que es x, por eso es un polinomio algebraico. Y mire que acá, cuando lo reemplazamos, lo estamos evaluando, ya es un polinomio aritmético. Aquí, para que nos tenga un poquito de coherencia, voy a colocarle entonces f de menos 3. Bien, entonces miremos a ver cuánto nos resulta de esto. Kramer, ¿tiene calculadora por ahí? ¿Cuánto le da ese valor? Vamos a resolver eso, por favor. Ya, cuatro por ya, 4 por menos 3 a la 3. Menos 36. Eso daría menos 36. Sí. Mira aquí, no, te va a dar más. Porque aquí tienes menos 3 a la 3 primero. Se tiene que resolver entonces aquí la potencia. De 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Y hasta la 26 queda 27. Negativo porque está negativo y tiene un exponente igual. Sería menos 27. Y menos 27 por 4. 108. Menos 108. Correcto. Menos 108. Listo. Ahora tenemos menos 3 al cuadrado. Daría 9, ¿cierto? Y 9 por menos 3 daría entonces menos 27. El siguiente entonces sería menos 7 por menos 3. Entonces sería menos, por 9 daría más, 7 por 3, 21.
Sería entonces más 21 y al final entonces el más 5. Listo, ahora sí. ¿Cuánto orienta el resultado final de todo eso? Menos 109 es lo que veo que da aquí. Menos 109. Ok. Yo confío ahí en su palabra. Entonces, ese sería entonces el valor, ¿cierto? Entonces, aquí básicamente lo que dice eso. Bueno, cuando x vale menos 3, entonces la imagen que sería entonces menos 109. ¿Sí? Listo. Entonces, igual que eso, entonces se hace para cuando x vale 5, cuando x vale 4 y cuando x vale menos 7. ¿Sí? Entonces le voy a dar entonces un espaciocito para que usted desarrolle la B. Que yo creo que aquí entonces ya que este nos dio menos 109. Profe, pero al final la última S más 5 es una constante, ¿no? Ah, sí, hay que sumarlo, claro, no. O sea, se sube todo este aritmético aquí. Ah, usted llegó apenas aquí. ¿No sumo el 5 o qué? No, no, sí lo sumé. Mm, listo, bueno. Haga ese mismo procedimiento entonces ahora cuando x vale 5. ¿Cuánto le resulta? Ya lo. 390, pero no sé, a lo último S más 5, o sea, ¿se suman al final Sí, o sí, claro. Hay que operar con ese más 5, hay que sumarlo. 400 es lo que va a quedar? 400. Ok, mire entonces, mire cómo entonces lo hacíamos, ¿cierto? Entonces, aquí cuando hablamos entonces de f de 5, básicamente nos va a dar es 4 por 5 entonces a la 3, menos 3 por 5 a la 2, menos 7 por 5, más 5, ¿cierto? Entonces primero teníamos entonces 5 a la 3 daría entonces 125. Y 125 por 4, 500? sí, 500. Eso. Ese nos va a dar negativo porque la potencia es par.
Entonces sería 5 al cuadrado, sería 25, 25 por 3, 75, ¿cierto? Menos 7 por 5 te daría 35. Más 5. Bueno, yo voy a resolver aquí primero este 35 más, menos 35 más 5 daría este 30 negativo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto le dio C? La respuesta, 400. Sí, pero usted me dijo que sumara los dos 5 al final, ¿no? Porque No. si no daría 3. No, aquí el 5 que se suma es este, porque este último, mire que estamos multiplicando el conocido. Recuerde que siempre que se expresa que se indica esta expresión aquí, indica entonces que esa es una multiplicación. Entonces hay que resolver primero. Entonces 7 por 5 daría 35 y ahí sí el más 5. 3.95 entonces da. Es correcto. Entonces 3.95. Listo. Bueno, eso me lleva entonces a pensar en lo siguiente, miren. ¿Cuál es el resultado de esta operación? Lo voy a escribir acá. En las redes uno encuentra muchas veces expresiones como esta. ¿Sí? Uno muchas veces encuentra expresiones como esta. O sea, que si eres un genio, si logras entonces resolver pues como ese término. ¿Sí? No es tanto de que sea un genio, o sea, algunas cositas de matemáticas. ¿Sí? Bueno, ese es un por. Eso. Bien, entonces le pregunto, ¿cuánto es el resultado de esa expresión? Ya le digo. Menos 15. Menos 15. ¿Con calculadora la hizo? No, o sea, multipliqué, porque según la regla, primero van las multiplicaciones, después la suma y después resté. Es correcto, entonces sería, bueno, aquí entonces sería 5 por 5, eso es lo que hay que hacer aquí. De primero se resume entonces esto, ¿cierto? Entonces nos va a dar 25, el signo aquí sería menos 5 más 5, ¿cierto? ¿Sí? Entonces mire que cuando uno hace esto, así, pues uno entiende esa lógica, ¿cierto? Mire que nosotros empezamos pues desde acá. Muchas veces lo que hace de pronto la persona es empezar a hacer esto. Bueno, 5 más 5 entonces le va a dar 10. Bueno, y 10 menos 5 entonces va a dar 5, ¿cierto? Y 5 por 5 entonces ya le va a dar entonces 25. Porque de pronto de forma intuitiva se piensa pues que esto funciona como leer. Uno lee entonces de izquierda a derecha, ¿cierto? No lee así, así igualmente haga la operación. Si lo hacemos de esta manera, como está aquí enseñado en rojo, estamos desconociendo pues como el orden jerárquico de las operaciones. ¿Cierto? Simplemente se hacen las multiplicaciones, en este caso pues que tengo acá, multiplicaciones y por último se hacen las sumas a la resta. Bueno, multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. Eso entonces lo menciono por esto que está acá. ¿Sí? O sea que nosotros no podemos sumar estos dos 5 y después multiplicado por 7, no. Primero es esta multiplicación y luego entonces ya al final ya se suma 5. Es como acá tenemos 4 por 5 a la 3. No podemos resolver entonces que 4 por 5 20 y 20 a la 3 entonces nos va a dar 2.4 y por 2 8, 8000. Es que tiene que más resultar mucho, no. Primero la potencia, ¿cierto? Y luego entonces la multiplicación. ¿Sí? Así aplica entonces para todo. Listo, entonces mire que eso es, nosotros lo vimos cuando trabajamos el concepto, por ejemplo, de función. Eso es evaluar una función en un punto determinado. Aquí básicamente entonces lo que nosotros tenemos es, si lo hacemos en términos de una representación desde lo que es la función, entonces tenemos nuestra función f de x, ¿cierto? Y acá por ejemplo dice, bueno, que cuando x vale menos 3,
entonces y o f de x va a valer entonces menos 109. Y que cuando vale 5, entonces la imagen, ¿cierto? Nos dio entonces 395. Y así sucesivamente, ¿cierto? Para los demás valores que tenemos nosotros acá. ¿Sí? Cuando vale 4, cuando vale menos 7. Simplemente lo que hacemos es entonces evaluar este dato que nos están dando aquí, nos están indicando en nuestra función. Bien, vamos entonces ahora a analizar el segundo ejercicio. Es análogo, ¿cierto?, al que ya estamos desarrollando, pero en ese caso nos dan otro tipo de función. Y pregunta aquí, ¿qué tipo de función es esta? Es una función de tipo lineal, cuadrática. Lineal. Bien, vamos a mirar entonces. ¿Por qué lineal? ¿Por qué indicaría usted que es lineal? Porque tiene, o sea, como le digo, está representado por un eje, tiene exponente y tiene, como le digo, una base, o sea, que es la X. Listo, bueno, miren aquí la cuestión. Para que la función sea lineal, el exponente, el grado de la... Y también porque lo separan lo que son ¿cómo se llaman? Los signos. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, que para que una función sea lineal, sí, aparece entonces una variable, cualquiera sea, que en este caso pues la variable independiente es x, como está aquí, pero lo fundamental para indicar de que sea lineal es que la función no tenga exponente, o que el grado mayor el grado mayor de la potencia sea 1. ¿Sí? O sea, si la función fuese solamente este término, fuese así, menos 7x más 5, ¿sí? Es una función de tipo lineal. ¿Por qué? Porque tiene la variable x y su exponente es 1. Pero cuando ya cambia hasta acá, por ejemplo aquí, menos 3x a la 2, menos 7x más 5, hasta aquí, por ejemplo, se vuelve a tener una función que es de tipo cuadrática. ¿Por qué? Porque su exponente es 2. ¿Cierto? Aquí el exponente es 1, es lineal. Pero si ya tiene un exponente 2, ya sería cuadrática. Pero en este caso, la función llega, son estos 4 términos, y aquí tiene entonces un exponente 3. Te puedo indicar entonces que eso es una función cúbica, ¿cierto? Te voy a indicar, decir eso, es una función que es cúbica o una función de tipo exponencial. ¿Sí? Una función de tipo exponencial. En cambio esa, mire, ¿sí? Si le miramos la parte superior de ese término, tenemos 7x menos 4. Entonces aquí es lineal, ¿cierto? Aquí tenemos una función lineal. Y acá abajo tenemos una función de tipo un x a la 2. Entonces es una función que es cuadrática. Pero en todo caso, estas dos expresiones están relacionadas con esta línea, con el vínculo, ¿cierto? Están relacionadas con esa línea que es el vínculo. Entonces ya eso se convierte en una función de tipo que está expresada como una fracción. Las funciones de este tipo, ¿cómo se llaman? Kleiner. Porque no son funciones fraccionarias, tienen un nombre específico. Cuadrada. Es que el denominador si es cuadrática, el numerador si es lineal, pero en términos generales, como ambos términos están vinculados, están asociados por este vínculo, ¿sí? Entonces ya esto se convierte en una función de tipo racional, ¿sí? Ya esta es una función racional. Yo la coloco aquí al lado para que esto es como para que nos estemos recordando pues como lo que hemos abordado con todos nosotros en matemáticas anteriores. Listo. Entonces aquí tenemos, nosotros vamos a trabajar ahorita con una función que es de tipo racional.
Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, miren. En esta función, que es una función de tipo exponencial, tipo polinómica, pero exponencial, ¿cierto? No tiene ninguna restricción. Cuando hablo de restricciones, por ejemplo, que si nosotros analizamos esta función, nosotros podemos colocar aquí valores a x positivos, negativos, decimales, fraccionarios, racionales, y vamos a tener solución. Entonces por eso nos dice que esa función tiene imagen en x, ¿cierto? En todos los reales, cualquier valor de x va a tener solución. Entonces por eso nos dice entonces que su dominio y su rango van a ser todos los números reales. O sea, cualquier número real que se le coloque el valor de x se va a poder resolver, porque aquí lo que nos resulta entonces es un polinomio, ¿cierto? Aritmético, fácil. Pero ya esta sí tiene restricciones. Cuando tenemos unas funciones que son de tipo racional, hay uno o dos valores aquí que hacen de que esto no tenga solución. ¿Sí? De que esto no tenga solución. Cuando una función racional no tiene solución, ¿cierto? Cuando una función racional no tiene solución, ojo, el denominador debe ser diferente de cero. ¿Sí? Para que una función, todas las funciones racionales tienen esa condición, que el denominador tiene que ser diferente de cero. Creo que se nos da el texto porque lo estoy tapando. Ahí sí. Listo. Importantísimo eso, ¿cierto? Que el denominador tiene que ser diferente de cero. ¿Por qué tiene que ser denominador diferente de cero? Porque si colocamos dentro aquí que en este término aquí nos dé cero, pues la división entre cero no existe, no está definida. ¿Sí? Eso no está definido. Bueno, vamos entonces a evaluarla. Primero entonces para f de menos 2, que es lo que nos dice aquí. Para la función y es igual a f de x igual a 7x menos 4 sobre 16x, 16 menos x al cuadrado, entonces hay f de menos 2. Te vamos a hallar la primera. Sería f de menos 2 que va a ser igual a. Voy a colocar entonces el vínculo y vamos entonces a reemplazar. Entonces tendríamos aquí 7 por menos 2 por menos 4. Y 16 menos x, pero x vale menos 2 al cuadrado. Listo. Vamos entonces nosotros ahora sí a hacer estas operaciones aquí. Mire, igual que la anterior, independientemente de que sea una función racional, cuando se evalúa nos queda entonces un polinomio aritmético, ¿cierto? Tenemos 7 por menos 2 me va a dar menos 14. Y menos 14 menos 4. Menos 10. No, todo eso es negativo. Menos 14 menos 4. Ah, se suman, sí, sí, Se suma. menos 18. Menos 18. Muy bien. Listo. Sobre. Y aquí en el denominador tenemos 16 menos 2 a la 2. Este primero segundo entonces es menos 2 al cuadrado daría 4 positivo, ¿cierto? Eso nos va a dar 4 positivo. Pero como hay un signo menos aquí adelante, te va a quedar menos 4. Entonces sería 16 menos 4. ¿Sí? 12. 16 menos 4 te darían 12. Entonces menos 18 doceavos, que se puede simplificar. Sí. Pero vamos a dejarlo pues como hasta allí, ¿cierto? Bien. Evaluemos entonces ahora la b. O sea, la b dice entonces f de menos 4. Le doy un tiempecito entonces para que usted lo haga y miremos entonces qué pasa aquí con esa función cuando x vale menos 4. ¿Cuánto daría entonces la función?
¿Cómo, profe? No escuché a lo último. Vamos a resolver esto. Lo mismo, pero ahora cuando esto vale menos 4, yo le doy un tiempito para que usted lo haga. Eso. ¿Cuánto le dio Clemens? La primera da menos 32. Ok, voy a ir haciendo escribiendo el ejercicio, que sería 7 por menos 4, ¿cierto? Menos 4. Y a denominar daría 16 menos 4 al cuadrado. Pues tenemos acá menos 4 por 7 daría entonces menos 28, ¿cierto? Menos 28 menos 4, correcto, darían menos 32 sobre, y entonces aquí el denominador tendríamos entonces aquí, miren, menos 4 al cuadrado daría, menos por menos daría más, y 4 al cuadrado, 4 por 4 daría 16, ¿cierto? 16 positivo. Como tenemos aquí un menos, daría negativo, ¿cierto? Daría 16 menos 16. 0. 0. ¿Y cuánto daría menos 32 dividido 0? No se puede, ¿no? Es correcto, eso es indeterminado. ¿Sí? Eso allí es indeterminado. O sea que aquí entonces, mire, esta función, por eso depende de la particularidad, el denominador debe ser diferente de 0, es porque aquí el denominador nos dio 0. ¿Sí? Y eso pasa, cuando el denominador da 0,
entonces eso es indeterminado. ¿Sí? Entonces aquí encontramos nosotros un valor menos 4 que no puede colocarse a la variable x. Ese valor no se le puede asignar a la variable x. ¿Sí? Lo mismo sucede con la d. Voy a volver aquí rapidito. F de 4. ¿Sí? Ahora es, si x vale 4, entonces ¿cuánto resulta? Entonces tenemos, por ejemplo, 7 por 4 menos 4 sobre 16 menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Nos va a resultar lo mismo en la parte superior. 4 al cuadrado daría 16. Como está diciendo menos, daría menos, ¿cierto? O sea, ya menos 16. Y 16 menos 16, eso es igual a 0 otra vez. O sea, nos dio otra vez en el denominador un 0. ¿Cierto? Entonces por eso esa tampoco es, esa también es indeterminada, sin importar lo que nos resulta acá, pues porque aquí arriba daría entonces 7 por 4 daría 28 y 28 menos 4 daría entonces 24. O sea, la división entre 0 no está definida todavía en los números reales, que es donde nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, indicaría nuevamente particularidades, por ejemplo, que tienen las funciones de tipo racionales y que su denominador tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Se puede evaluar entonces, por ejemplo, para el 6, en este caso para el menos 2, ¿cierto? Pero para el 4 y el menos 4 es donde entonces nos encontramos nosotros una solución. Bien, ¿hasta allí alguna pregunta? No. Ok, bien. Entonces mire que estamos trabajando esos, el ejercicio de inciso, pues el ejercicio 1, el ejercicio 2, ¿cierto? Ahora nos pide entonces, para seguir practicando, y entonces pues un poquito aquí como en materia, el ejercicio número 3. Dice, solucione las siguientes ecuaciones. Mire, y aquí ya es, no nos pide entonces que evaluemos, sino que solucionemos unas ecuaciones, ¿cierto? Voy a recortar aquí la primera para que la desarrollemos entre todos. Y nos acordemos aquí de pronto de un pequeño porcentaje pues, como matemático para resolver esta ecuación. Entonces recordemos que cuando hablamos ya de una ecuación, mire que el concepto es diferente si hablamos de función, ¿cierto? En esta función tenemos entonces una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente puede tomar cualquier valor de los números reales, ¿cierto? Que satisfaga la función, ¿sí? Por eso se merecen que satisfaga, porque aquí, por ejemplo, para esta ecuación el 4 y el menos 4 no nos satisfacen. Y acá en esa ya nos hablan de una ecuación, no nos hablan de función. ¿Sí? No nos hablan de función, sino de ecuación. ¿Y por qué ecuación? Porque entonces tenemos dos expresiones algebraicas que se igualan. Quiere decir que esta expresión es igual a esta. Pero para poder encontrar entonces el valor de verdad de esta igualdad, o sea, para hacer que esto sea verdadero, necesitamos entonces encontrar el valor de x. Y aquí el valor de x, ya entonces no hablamos entonces de esa x como una variable, sino como una incógnita. ¿Sí? Una incógnita, un número desconocido. Entonces estamos encontrando aquí qué número que debe llevar aquí x para que estas dos expresiones nos dé igual. ¿Sí? Entonces empezamos pues con toda la parte aritmética que conocemos. Hacer transposición de términos, por ejemplo, dejamos las x a un solo lado del igual y lo que no tenga x te lo pasamos al otro lado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a dejar a las x al lado izquierdo del igual. Entonces nos quedaría 7x y aquí vamos a hacer transposición de términos del menos de ese 2x. Como está, mire, después del igual, entonces pasaría negativo, ¿cierto? Está ahí positivo, entonces pasaría negativo, entonces ya menos 2x igual a, entonces mire, después del igual que tenemos primero, el 4. Y ahora entonces menos 3 que estaba antes del igual hace transposición de término, entonces quedaría, cambia de signo, entonces va a quedar más 3. Pues,
Y entonces aquí tenemos entonces, suma de términos semejantes. Menos 7x más 2x, que nos va a dar es 5x igual a 4 más 3 daría entonces 7. Despejando nuevamente el valor de x, que es la incógnita que nosotros queremos encontrar, este 5, aquí hay una expresión, una multiplicación, este 5 pasaría entonces a dividir. Entonces quedaría que 5, que x es igual entonces a 7 quintos, ¿cierto? Y ese sería entonces el valor que hace que nuestro término, ¿cierto?, sea realmente verdadero. Vamos a comprobarlo a ese lado, ¿sí? Vamos a hacer la prueba aquí. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente entonces, donde tenemos el valor de x, lo reemplazamos entonces por el término que tenemos acá. Entonces nos quedaría 7x, pero equivale 7 quintos, menos 3 es igual a 2 que multiplica a 7 quintos más 4. Cuando resolvamos otros términos, nos deben entonces valores iguales, ¿sí? Listo, entonces miremos aquí. Vamos a resolver primero esta parte. Ya tenemos aquí 7 por 7, ¿cierto?, dividido 5. Entonces 7 por 7, ¿cuánto nos va a dar? 49. 49, ¿cierto? Como no se puede dividir entre 5, entonces voy a colocar aquí 49 quintos. Porque el 49 no es divisible por 5. Entonces 49 quintos menos 3 igual a. Y acá tenemos entonces es 2 por 7, 14, ¿cierto? Dividido 5, tampoco es simplificable, entonces vamos a dejarlo entonces como 14 quintos más 4. Listo. Ahora tenemos aquí suma de fraccionarios. 49 quintos más 3. ¿Sí? ¿Se acuerda cómo se resuelve esa expresión? Se le pone un término abajo para correcto. multiplicar en cruz. Listo, voy a colocar aquí con amarillo el 1. Indicar entonces que sería 49 por 1, entonces nos va a dar 49, ¿cierto? El signo menos, y 3 por 5 entonces daría 15 sobre el denominador, que es entonces 5 por 1. ¿Sí? Daría entonces 5. Algo semejante entonces hacemos acá también. Vamos a colocarlo entonces aquí, pues, como que ese 1 imaginario, que cuando lo escribimos ya pues lo hacemos visible. Entonces ya 14 por 1, entonces nos va a dar 14, más 5 por 4, entonces nos daría 20, sobre la multiplicación de los denominadores, que es 5 por 1. Y 5 por 1, 5. Y mire, ¿cuánto resulta aquí? Tenemos 49 menos 15. Ese nos da 34. 20, 34, ¿cierto? Sí, 34. Sobre 5. Igual acá, 14 más 20, 34 sobre 5. Y miren entonces que sí cumple la igualdad. O sea que el valor que hace que esto sea verdadero es 7 quintos. ¿Sí? Entonces, de eso se tratan las ecuaciones. Cuando tenemos una ecuación, lo que estamos haciendo es verificando qué valor de los números reales, ¿cierto?, hace que eso sea verdadero. Y en este caso es 7 quintos. ¿Sí? Listo. Miremos entonces ahora. Yo voy a recortar todas aquí hasta la B, para que en la B tenemos algo diferente. Bueno, mira aquí entonces. Y es que en esta anterior que hicimos, en esta que hicimos aquí, ¿qué tipo de ecuaciones teníamos acá? Ecuaciones de tipo lineales, ¿cierto? ¿Por qué?
porque la variable, la x, la incógnita, perdón, tiene exponente 1. Pero en esta que vamos a resolver ahora, ¿sí? En esta que vamos a resolver ahorita, la x tiene, miren, aquí hay una x con exponente 2 y están igualadas a 0. ¿Sí? Están igualadas a 0. Entonces esta ecuación o este ejercicio ya tiene otra, como otra estructura para hacerlo. Yo voy a hacer aquí un momento para que no nos estorben. Eso, así, eso es. Listo, entonces mire que aquí ya tenemos otra consideración, y es que en ese ejercicio tenemos una ecuación que tiene exponente 2, o sea que es una ecuación de tipo cuadrática. ¿Sí? Es una ecuación de tipo cuadrática. ¿Y recuerda cómo se resuelve una ecuación cuadrática, Kleiner? Hay una expresión matemática que utilizamos para resolver ese tipo de ecuaciones cuadráticas cuando son cuadráticas. No recuerdo muy bien, pero creo que era, se multiplicaba el primer exponente, después primero por el segundo y así. Creo que era más o menos. Bueno, ahí está hablando entonces de polinomio, de factorización un poco, pero no, en ese caso, por ejemplo, miren, en estas expresiones, por ejemplo, necesitamos nosotros usar el siguiente término. Voy a intentar escribirlo acá. Dice, o sea, necesitamos nosotros, recuerde, es encontrar el valor de x, ¿cierto? Entonces uno dice x, entonces, en ese caso, va a ser igual a menos b, más o menos, ¿sí? Raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c, ¿cierto? Sobre 2 por a. Y esto, como es una ecuación de tipo cuadrática, se resuelve entonces con la fórmula general o la fórmula cuadrática o la fórmula del estudiante. ¿Sí? Por eso aquí yo le voy a colocar que esta aquí es una ecuación cuadrática. La anterior era simplemente una ecuación de tipo lineal. ¿Cierto? Esa es una ecuación de tipo cuadrático. Y para resolver una ecuación de tipo cuadrática, entonces usamos esa fórmula. Se llama que fórmula general o fórmula del estudiante. Entonces, en ese caso, bueno, esta B no quiere decir que es esta B, ¿no? Esta B es el inciso. ¿Sí? Esta fórmula cuadrática tiene la siguiente particularidad o la siguiente estructura, que dice que es ax al cuadrado, o sea, la estructura de ella es y es igual, no, voy a colocar y igual, porque voy a volverla a hacer, entonces voy a hacer ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Entonces, mira, aquí nos hablan de una A, de una C, ¿cierto? Y de una B. Es de este término general. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer término que acompaña, o el término que acompaña al x a la 2, si el número que acompaña al x a la 2, ese es mi coeficiente A. El término que acompaña el x a la 1 es mi coeficiente B. Y C es el término independiente. ¿Cierto? C es el término independiente. Entonces, esos tres términos son los que tengo que identificar en mi ecuación. ¿Sí? Tengo que identificarlo en mi ecuación. Entonces, tengo que decir aquí, listo. Si esta es mi ecuación, ojo, si esta es mi ecuación, entonces, ¿cuál es el término que acompaña al x a la 2? ¿Qué número va aquí? Ah, o sea, es que Pero sí, es la A, pero ¿qué número va? el 1, el 1. El 1, exacto. Entonces, me está diciendo es que A vale 1, que B vale ¿cuánto? ¿Cierto? El B es el que lleva el x a la 1.
Entonces aquí está, CB vale menos 10. Ojo, aquí se escriben con el signo tal como esté, ¿cierto? B vale menos 10. Y C es el término independiente. Puede ser positivo o negativo. Aquí está positivo y es 9. Y C es igual a 9. Entonces, cuando yo identifico que la ecuación que es de tipo cuadrática tiene este comportamiento, o sea, tiene esta estructura. Y cuando tiene entonces, sé que ya es una ecuación cuadrática, para resolverla o para encontrar el valor de x, yo aplico esta fórmula. ¿Sí? Y en ella entonces identifico, o en mi expresión, mi ecuación, identifico A, B y C. Listo, como ya tengo ya mi fórmula para encontrar el valor de x y tengo los valores de A, B y C, lo que hago simplemente es reemplazar. Entonces ya me quedaría listo. Entonces, x va a ser igual a, y entonces escribir mis términos aquí. La fórmula dice menos b, menos, ojo, este es el signo de la fórmula. B, pero B ¿cuánto vale? Menos 10. Entonces coloco el menos 10 en paréntesis. Más o menos, y ahora entonces mi raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de quién? Mire, B al cuadrado, pero B es menos 10, ¿cierto? Mira, lo que estoy simplemente reemplazando ahora todos los tres términos. Menos 10 al cuadrado, menos 4 AC, o sea, 4 por A, pero A vale 1, por C, que vale 9. ¿Sí? Sobre 2 por A, o sea, 2 por 1. Listo. Ahora tengo entonces aquí todo ese polinomio para resolverlo. Para tener en cuenta, vamos a encontrar entonces una solución cuando hagamos entonces este término positivo y otra cuando lo hagamos negativo. Vamos a simplificar la expresión para que luego apliquemos entonces eso. Aquí nos quedaría, miren, x entonces va a ser igual a, primero le iré haciendo aquí, menos por menos, daría más, ¿cierto? Menos por menos daría más, o sea, aquí tenemos es un 10 positivo. Tenemos 10 más o menos. Ahora entonces sí, nuestra raíz, vamos a resolver todos los términos que están entre la raíz. Y tenemos aquí entonces menos 10 al cuadrado, o sea, 10 por 10 daría entonces 100, ¿cierto? Menos, y multiplicamos entonces este término acá, 4 por 1, 4 por 9, 36. Sobre 2 por 1, que es 2. Ahora, resolviendo esta resta que tenemos aquí, te daría 100 menos 36, daría entonces 64, ¿cierto? O sea que en este término te va a quedar aquí x, entonces va a ser igual a 10 más o menos raíz cuadrada de 64, todo eso sobre 2. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 64? 8. 8. Te la voy a colocar aquí al frente enseguida. Entonces eso va a ser igual a 10 más o menos 8 dividido 2. Y entonces aquí es donde yo digo, aparecen dos respuestas. Primero con el signo positivo y luego con el signo negativo. O sea, te voy a colocar aquí entonces x1, a la positiva, 10 más 8 dividido 2. Y x2, o sea, para la negativa, cuando es entonces 10 menos 8 dividido 2. Bueno, 10 más 8 daría entonces 18, ¿cierto? Dividido 2, eso es 9. Y acá tenemos entonces 10 menos 8 daría entonces 2, dividido 2 es 1. O sea que la solución, ¿cierto? Aquí sería entonces 9 y 1. ¿Qué nos muestra entonces ese 9 y 1? Y es que si nosotros aquí en esta expresión reemplazamos el valor de x por 9, nos va a resultar 0. Pero si también colocamos 1, también nos va a resultar 0.
Esa sería entonces la solución. Los dos valores que hacen que esto sea 0. ¿Sí? Que estos valores sean iguales a 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí, Kramer? No, bro. Ok. Listo. Entonces, de esa guía, ese ejercicio que estamos haciendo aquí, miren, nos queda hablando el C y el D, ¿cierto? Yo les voy a compartir pues como ese material, le descargo pues como el PDF, lo subo a plataforma para que entonces se lo revisen y a manera de práctica haga los literales que hicieron falta. O sea, el primero, entonces hicimos aquí algunos, ¿cierto? Entonces hace el que falta. De ese segundo también te hace el que falta. Y aquí entonces el C y el D. Para que los practique y entonces la próxima tutoría lo seguimos ustedes trabajando. ¿Sí? Bueno, Kramer. Entonces, un placer. Creo que ya antes hemos como cumplido por hoy. Nos veríamos entonces en la próxima clase. Si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Pues por el momento no, bro. Ok. Bueno, caballero. Bienvenido entonces. Bueno, bro. Profe, esto usted está grabando, ¿verdad? Sí, señor, yo estoy grabando la clase. Sí, yo le comparto el video y le comparto también el material que estoy explicando aquí. Ok, ok.